El abismo y la gracia. La historia de María de Egipto. Imagina que intentas entrar en el lugar más sagrado de la cristiandad, el Santo Sepulcro. Sientes la presión de la multitud a tu espalda, escuchas el murmullo de las oraciones que flotan en el aire y te dejas llevar por la corriente humana. Pero al llegar al umbral, chocas, no contra una puerta, no contra un guardia. Chocas contra el aire mismo, que se ha vuelto sólido, una barrera tan real como la piedra, pero invisible a todos los ojos excepto a los tuyos. Una fuerza que nace de tu propio pasado, de cada decisión equivocada, de cada herida infligida, y te prohíbe el paso con una autoridad aterradora. Eso le pasó a María de Egipto, y el enfrentamiento que vivió en ese umbral, sola en medio de una multitud indiferente, cambió la historia para siempre. En Vidas Santas no solo contamos historias, nos sumergimos en los momentos que definen un alma, en las batallas que forjan a los santos. Quédate con nosotros para descubrir qué llevó a María a ese momento, qué pecados levantaron ese muro y qué poder fue capaz de derribarlo. Y si buscas más relatos que inspiran y demuestran el poder de la fe para transformar radicalmente una vida, suscríbete para no perderte ningún episodio. Acto primero, la tormenta de Alejandría. Para entender qué levantó esa barrera invisible, tenemos que retroceder 17 años en el tiempo, al corazón de la tormenta personal de María, la vibrante y decadente Alejandría. A diferencia de tantas otras historias, la suya no comenzó en la miseria. A los 12 años, una rebelión indomable contra una vida simple y predecible la arrojó a las fauces de la gran ciudad. No huía de la pobreza, sino del tedio. No escapaba del abuso, sino de la normalidad. Y Alejandría, con su apetito insaciable por todo lo nuevo y exótico, la devoró y la transformó en su criatura más notoria. Durante 17 años, su existencia fue una obra de arte dedicada al exceso. Su belleza era un imán, pero su audacia era un arma de destrucción masiva. No era una simple prostituta que intercambiaba su cuerpo por monedas. Era una cazadora de almas, una artista de la ruina. Su presa no era el dinero, sino la virtud ajena, la luz que ella sentía que le faltaba. Encontraba un placer perverso en desmantelar la piedad de los hombres, no con la fuerza, sino con el veneno dulce de la seducción. Veía la inocencia en un joven estudiante recién llegado de la provincia, la fidelidad en un soldado que escribía cartas a su esposa lejana, y las convertía en su proyecto personal, no descansando hasta verlas rotas. Vivía como un animal salvaje, alimentándose del escándalo y del poder que sentía al corromper. Era la sacerdotisa de un culto sin Dios, cuyo único rito era la profanación. Pero cada victoria era hueca, un festín que dejaba más hambre que antes. Tras la euforia del momento, cuando la noche se calmaba y se encontraba sola con el eco de sus risas, un frío glacial la invadía. El vacío no se llenaba. Al contrario, se hacía más grande y más ruidoso con cada alma que arrastraba a él. Su rebelión no era contra el mundo, sino contra un silencio aterrador dentro de sí misma. Un silencio que amenazaba con devorarla. Cada acto de transgresión era un grito desesperado para no escuchar ese vacío, pero solo conseguía hacerlo más profundo. Un día, en el puerto, vio a un grupo de peregrinos que zarpaban hacia Jerusalén para la fiesta de la Santa Cruz. Sus rostros piadosos, llenos de un propósito que ella no comprendía, fueron para ella un desafío irresistible. No vio una oportunidad de redención, sino un barco lleno de nuevas presas, un teatro flotante para su última gran actuación. Se embarcó ofreciendo su cuerpo como pasaje y convirtió la travesía en una parodia sacrílega de la peregrinación.
Mientras los devotos cantaban salmos en cubierta, ella arrastraba a los más débiles a los rincones oscuros de la bodega con promesas susurradas. Mientras ellos buscaban a Dios, ella solo buscaba alimentar su vacío, sin saber que el mar no la llevaba a un nuevo triunfo, sino a su juicio final. Acto segundo. El muro invisible. Y así llegó a Jerusalén. Arrastrada por una multitud fervorosa, se dirigió a la Basílica del Santo Sepulcro. El aire estaba cargado de oraciones y del olor a incienso. Con la misma ligereza con la que había entrado en cientos de burdeles, dio un paso para entrar. Y entonces ocurrió. Su cuerpo simplemente no pudo avanzar. La sensación fue violenta, como chocar contra una pared de granito en plena carrera, pero sin el impacto, solo una detención absoluta y humillante. El aire ante ella se había solidificado en una barrera infranqueable. La gente pasaba a su lado, rozándola, pero para María la entrada estaba sellada. Desconcertada, lo intentó de nuevo, con un pánico creciente, empujando con todas sus fuerzas. Nada. Chocó una y otra vez contra esa fuerza invisible, como un pájaro contra un cristal. Podía ver el interior del templo a un solo paso, pero a la vez a 1.000.000 de kilómetros. Y entonces, como un relámpago que ilumina una noche oscura, lo comprendió. El muro no estaba hecho de piedra, sino de sus 17 años de impureza. En su mente vio desfilar los rostros de todos los hombres que había seducido, las promesas que había roto, las vidas que había desviado. Cada acto lascivo, cada alma corrompida, cada burla a lo sagrado, era un ladrillo en esa prisión invisible. Era el mismo mal al que había servido el que ahora, como su carcelero, le impedía el paso, reclamándola como suya. La comprensión la aplastó con una fuerza física. Toda su arrogancia, su cinismo, su fachada de poder, se hizo añicos y se vio por primera vez como lo que era. Una esclava sucia y patética, atrapada en una jaula que ella misma había construido. Se derrumbó en el atrio, rota en un sollozo desgarrador que brotaba desde el fondo de su alma vacía. En medio de su llanto, vio un icono de la Virgen María. Y desde el fondo de su abismo le lanzó un grito desesperado. «Madre de Dios», clamó, «ayúdame. Sé que soy un lodazal, que no merezco ni mirar tu imagen pura, yo que he profanado todo lo que tu Hijo vino a santificar. Pero tú eres el refugio de los desesperados. Ten piedad de mí. Si me permites entrar y ver el madero donde tu Hijo fue crucificado, te juro que abandonaré el mundo, renunciaré a esta vida y haré penitencia por el resto de mis días». No negociaba, no prometía a medias. Fue una rendición total, el desarme completo de un alma que había vivido en guerra consigo misma y con el cielo. Permaneció un largo rato con la cabeza apoyada en el suelo de piedra, vacía de fuerzas. Lentamente, temblando, se puso en pie. Se acercó de nuevo al umbral, esperando el choque, el rechazo. Dio un paso y entró. La barrera había desaparecido. El aire del interior era diferente, más denso, cargado con el peso de siglos de oraciones. La gracia había derribado el muro que el pecado levantó. El pecado la esclavizó. La gracia la liberó. La historia de María podría terminar aquí. Pero lo que hizo después es lo que la convirtió en una leyenda. Si este milagro en la puerta te ha impactado, dale a me gusta para que este mensaje de esperanza llegue a más gente. Pero lo que parecía el final era solo el inicio de su verdadera batalla. Sigue con nosotros, porque la prueba más dura apenas comenzaba. Acto tercero. La purificación del desierto. Tras venerar la Santa Cruz, María cumplió su juramento al instante. Con 3 panes como única posesión,
cruzó el río Jordán y se adentró en la inmensidad del desierto para no volver jamás. El silencio y la soledad la golpearon con una brutalidad que nunca había conocido. Acostumbrada al ruido y al caos, el silencio del desierto era un grito ensordecedor en sus oídos. Su ropa se deshizo en harapos, su piel se curtió como el cuero y el mundo la olvidó. Aprendió a leer las señales del desierto, a encontrar agua en las rocas y raíces comestibles en la arena, sobreviviendo donde parecía imposible vivir. Pero su verdadera batalla era interior. El demonio la persiguió hasta allí, atormentándola con recuerdos vívidos de vinos, canciones y amantes. No eran simples pensamientos, eran alucinaciones, asaltos sensoriales completos. No solo recordaba el sabor del vino, sentía su calor en la garganta. No solo recordaba a sus amantes, sentía el peso de sus manos sobre su piel. Eran asaltos psíquicos de una violencia inaudita. Se revolcaba en la arena, golpeando su cuerpo contra las rocas para acallar el fuego de su pasado, aferrándose a su juramento y al nombre de la Virgen. 17 años duró esta guerra encarnizada. 17 años de vicio, 17 años de purificación. Y lentamente, con la perseverancia de la gota que horada la piedra, la paz comenzó a llegar. Las tentaciones perdieron su poder. El silencio se convirtió en su compañía, y en él empezó a escuchar la voz de Dios. Su cuerpo era un esqueleto, pero su espíritu se había fortalecido como el acero. Parecía que la paz había llegado. Pero el desierto aún le guardaba una última y asombrosa sorpresa. Un encuentro que sellaría su leyenda para siempre. Casi 50 años después, un santo monje llamado Zosimas cruzó el desierto buscando inspiración. A lo lejos, vio una figura de piel negra y pelo blanco que corría al verle. Era María. Tras cubrirse con el manto del monje, le reveló su nombre y le contó toda su historia con una humildad que hizo llorar al anciano. Zosimas, un hombre que había pasado su vida buscando a Dios en el silencio, se dio cuenta de que el silencio mismo se había hecho carne en aquella mujer. Ella le hizo prometer que volvería al año siguiente para darle la comunión. Zosimas cumplió su promesa. Al llegar al Jordán, vio a María en la orilla opuesta. Ella hizo la señal de la cruz y caminó sobre las aguas como si fuera tierra firme para recibir el sacramento. Un año después, el monje regresó al lugar de su primer encuentro. Encontró el cuerpo de María tendido en la arena, como si durmiera. A su lado, un mensaje escrito en el suelo revelaba a que había muerto la misma noche en que comulgó, y que había recorrido en unas horas un viaje que a él le llevaba 20 días. Mientras Zosimas lloraba, sin poder cavar la dura tierra, un león enorme, el rey de ese desierto que ella había hecho suyo, se acercó. No había ferocidad en sus ojos, sino una extraña reverencia, como si la propia creación salvaje viniera a rendir homenaje a quien había domado la fiera mucho más peligrosa de su propio corazón. Cavó una fosa con sus garras y le ayudó a enterrar a la santa mujer. La historia de María Egipciaca es un eco poderoso de que el abismo de la miseria humana nunca es tan profundo como el océano de la misericordia de Dios. Su vida nos recuerda que nadie está demasiado lejos, que incluso en el mayor de los abismos hay esperanza. Su historia es un mapa desde el exilio más lejano de vuelta a casa, una prueba de que ninguna herida es demasiado profunda para la gracia. Es un faro que nos recuerda que, a veces, para encontrar la libertad, primero hay que adentrarse en el propio desierto y enfrentarse a los propios demonios. Porque incluso, desde el fondo del abismo, es posible levantar la vista y convertirse en una estrella. La historia de María
nos confronta con la posibilidad de un cambio total. ¿Qué parte de su viaje te ha impactado más? ¿Su caída, su milagro en la puerta o su perseverancia en el desierto? Nos encantaría leer tu reflexión en los comentarios. Si conoces a alguien que siente que su pasado es una carga demasiado pesada, que cree que no hay vuelta atrás, comparte esta historia. Podría ser la chispa que necesitan. Y no olvides que en Vidas Santas te esperan más relatos que iluminan el alma.